En agosto de 2019, los anteriores abogados de Nason Joaquín, Rosenfeld and Sawyer, presentaron ante el tribunal un memorándum de puntos y autoridades en respaldo de su moción para fijar fianza razonable. En dicho documento, específicamente en las líneas 19 a 21 de la página 16, ellos hicieron el siguiente Statement of Fact, entre paréntesis, aserción de hecho. Esta presunta víctima tuvo una aventura con el señor García antes de la supuesta violación e intentó reavivar una relación romántica sexual con él, entre paréntesis, lo que la fiscalía ocultó después de la supuesta violación. La transcripción de la audiencia preliminar correspondiente al día 18 de agosto de 2020 muestra que el actual abogado del señor García, Alan Jackson, alegó que su cliente había mantenido relaciones entre comillas consensuales no solo con Jane Doe 4, sino también con Jane Doe 5. Enfoquémonos en la página 135, ubicada a la izquierda, desde la línea 3 a la 10. Ella alega al agente Holmes que un encuentro aparentemente consensual, y es importante indicar que Jane Doe 4 y Jane Doe 5, de acuerdo a la evidencia presentada, parecían haber tenido, permítame reformular esa frase, parecían haber tenido una relación sexual consensual continuada con mi cliente, si de hecho es de quien estamos hablando. En las secuencias que el Law and Crime Network capturó durante la audiencia preliminar, pudimos ver el siguiente intercambio entre la fiscal Plisner y el agente Holmes. Did Jane Doe 4 tell you whether she wanted to have sex with Defendant Garcia the first time that she did? Objection relevant. She did. What did she tell you? Said she did not want to have sex with him. Did she give you any further detail about why she didn't want to? She discussed feeling like she couldn't say no because of being scared of him in the sense of not wanting to make him mad. Did Jane Doe 4 tell you why she cared whether she made Defendant Garcia mad? Yeah, she said it had to do with her spirituality and what she was taught within the spirituality and what she was taught within the church. She discussed if she felt like if she made him mad, that would make God mad. And she was taught within the church if God is mad at you, you could be quote unquote struck down by lightning, cut in half, put in a wheelchair, that sort of thing. So it was like a physical harm she was taught if God was mad at her. And she was taught that by, or did Jane Doe 4 tell you that was teachings of the Lutheran Church? Yes. Ahora revisemos la posición de la defensa respecto a ese testimonio en la continuación del fragmento anterior, página 136, situada a la derecha, desde la línea 5 a la 24. Y luego le pregunté, ¿hubo alguna vez una insinuación de que mi cliente fue quien le dijo que podría ser alcanzada por un rayo, castigada por Dios o confinada a una silla de ruedas en el futuro? La respuesta fue que no, mi cliente no dijo nada de eso. No existe evidencia de que mi cliente le dijo una sola palabra de manera intimidante, amenazante o coercitiva. Pero extrañamente, de todos los encuentros sexuales que ambos mantuvieron a lo largo de los años, ella parece haber escogido uno y ahora está diciendo que fue violación. Simplemente no resiste un examen objetivo. La evidencia presentada no establece el uso de fuerza en lo absoluto, no establece que el señor García le dijo una mala palabra, no establece que él usó fuerza física o que ella objetó en lo absoluto, ni al señor García ni a la señorita Rangel. Nunca gritó, nunca clamó, nunca buscó ayuda. Ninguna de las Jane Does hizo ninguna de esas cosas, y ella admitió que ambos tuvieron sexo alrededor de 10 veces durante la aventura. Porque aunque usted sea culpable, yo voy a buscar la forma que en su culpabilidad usted sea librado o pague lo menos posible que se pueda. Es lo que hace el abogado, buscar la forma de que sea lo menos que no hemos. El abogado Jackson insiste en decirle al juez que las víctimas actuaban por iniciativa propia, en la página 140, a la izquierda, desde la línea 10 a la 15. Una vez más, en este incidente en el baño,
Jane Doe 5 nunca objetó, nunca protestó, y fue ella quien se le insinuó. Ella es quien entró en su habitación, fue ella la que se desvistió, fue ella quien se quitó la ropa interior, fue ella la que se desnudó y entró a la regadera. So, as we sit here today, there's no evidence of any objection being uttered by her. You mean vocalized? Is that Correct, correct, at the time. Correct. Okay. She didn't call the police. Correct? Correct. You indicated that Jane Doe 5 told you that my client, quote, grabbed her and rolled her onto the bed, correct? Yeah, grabbed her by her waist and pulled her towards him, then rolled her over, and then he was on top of her. Before he ever touched her, she was touching him first, right? I believe she was giving a foot massage or some kind of massage. She never objected out loud in that scenario to him or anybody else, correct? She didn't say that. She didn't say she objected. So. Okay. Is there any evidence that she yelled out or hollered out, "Help!" or something? No. There's no evidence that she ever called the police. She didn't tell me that. Let me ask that question again. There's no evidence that she ever called the police, correct? I'm basing this testimony on what she told me, and she didn't tell me she called the police. So as we sit here in the universe of evidence that we do have, I'm not asking you to speculate about what we don't have. I'm just asking what is in front of this court. There's no evidence in front of this court that she ever called the police. Correct? Correct. Okay. So she got into the shower of her own free will, correct? I'm not sure. I'm not sure it was in her own free will. Well, it certainly was the suggestion, according to her, it was the suggestion of someone. But there's no gun held at anybody's head, right? Tal vez ustedes recuerden haber leído esto en un artículo del LA Times, aunque el reportero confundió a Jane Doe número 5 con Jane Doe número 4 esa vez. Página 141 a la derecha, desde la línea 9 a la 24. Y por tercera vez, lo que ella describe a todas luces, ciertamente de acuerdo a todas las suposiciones de mi cliente, era sexo consensual. Fue ella quien se le acercó, ella nunca objetó, ella nunca protestó, ella nunca pidió ayuda. Ella lo abordó con entusiasmo, y es bastante claro basado en cómo el agente Holmes describió esa interacción. Fue Jane Doe 5 quien buscaba a mi cliente para tener sexo, yendo a su casa, entrando a su habitación, acercándosele. Ella indicó que ahora está enfadada con la iglesia. En sus palabras, está enfadada con la iglesia. Y ahora ella pide ayuda y dice que fue forzada a participar de estos actos, a pesar de que ella admitió, me refiero a Jane Doe 5, que tuvo sexo con el señor García en múltiples oportunidades, y no existe evidencia de que fue otra cosa más que sexo consensual en cada una de ellas. ¿Serviría de algo esa estrategia? Veamos lo que declaró el juez Marcus cuando revisó la moción 995 de la defensa para desestimar todos los cargos. García y sus dos coacusadas fueron abusivos, usando la religión como grilletes invisibles, indicó el juez, de acuerdo al Times. Usaron el hecho de que estas muchachas fueron miembros de la iglesia durante todas sus vidas y que sus familias eran miembros de la iglesia, dijo. Ellas creían que García era el apóstol de Dios y que debían obedecer sus deseos. ¿Por qué otro motivo estas muchachas participarían de actividades sexuales con García? Buenos días, Su Señoría. Yo soy Jane Doe 4. Estoy agobiada con sentimiento al estar aquí hoy. Quiero empezar diciendo claramente que Nazón y esta iglesia han arruinado mi vida en todos los aspectos. No podría jamás comenzar a describir el dolor y el trauma que he sufrido. Todo lo que siempre he querido es ver a Nazón ir a juicio por lo que me hizo, lo que nos hizo a nosotras, para hablar con la verdad en esta corte.
mi verdad. Y para decirle al mundo quién es realmente este hombre, verlo ser completamente responsable del sufrimiento que me ha causado, y para exponerlo como el monstruo que es. Su señoría, este acuerdo de culpabilidad me ha robado de esta oportunidad. Se decidió sin mi opinión, sin ninguna consideración del impacto que tiene en nosotras las víctimas. Arriesgamos todo para salir a declarar en contra de él. Y siento que este acuerdo le ha permitido escapar de las consecuencias reales de sus acciones. Yo, como todas mis compañeras Jane Does, nacimos en la iglesia, pero mi relación con la luz del mundo es mucho más profunda. Mi bisabuelo, Aarón Joaquín, creó la luz del mundo. Nazón Joaquín García, el apóstol, mi violador, mi torturador, mi abusador, es mi tío. Crecí creyendo que el apóstol era Dios en la tierra. Y me sentía tan feliz saber que estaba entre nosotros. Me sentía bendecida y segura. Nazón y la iglesia nos decía una y otra vez que los anhelos y deseos del apóstol eran órdenes directas de Dios. Se nos taladró en nuestras mentes y se convirtió en nuestra verdad. Me dijo que si desobedecía sus órdenes, Dios me iba a castigar con una maldición eterna y con la muerte. Me decían que si hacía enojar al apóstol, Dios me castigaría. Nunca se nos permitió desobedecer a Nazón. No teníamos opinión porque se nos condicionó a creer que las consecuencias serían catastróficas. Las chicas siempre bromeaban de lo fácil que me asustaba cuando estaba con él y como siempre estaba nerviosa. Era porque tenía temor de Nazón, tal como él lo quería, tal como él lo necesitaba que yo estuviera. Y también me lavó el cerebro. Nazón nos lavó el cerebro a todos, y a causa de Nazón, lentamente comencé a creer que no importara cuánto amaba a mi Dios. Fue atroz, amenazante, una entidad brutal, porque Nazón era un Dios para mí. Nazón, tú y tu iglesia han convencido a generaciones de gente que como tú, tu padre, tu abuelo, mi bisabuelo, son Dios. Que tú eres el apóstol. Que tú eres lo que el mundo conoce como la Trinidad. Que Dios, Jesús Cristo y el Espíritu Santo son todos representados por ti. Esto suena insensato, estando aquí hoy, y al final sé la verdad. Que yo creí que eras Dios, cada onza de mí. Todos lo creímos. Tú y la iglesia se aseguraron de esto. Me sentí tan bendecida de haber sido parte de esta familia, tan orgullosa. Yo sentí que tenía que guiar con mi fe y ser un ejemplo para todos los miembros de la iglesia, porque eso era parte de mi patrimonio. Cuando nos dijiste que Dios hablaba contigo cara a cara, que tú tienes el poder para expresar las instrucciones de Dios, para garantizar nuestra salvación, yo lo creí y dediqué mi vida a servirte. Su señoría, cuando mi abuso apenas comenzaba, era vulnerable, ingenua e inocente. Tenía que serlo para poder ser lavada del cerebro y creer todas estas mentiras y aceptación de él. Todo lo que yo conocía era la iglesia, fue toda mi vida. Y Nazón se aprovechó de mí de todas las formas posibles, mentalmente, físicamente, psicológicamente y espiritualmente. Usó mi confianza y mi inocencia y me sedujo. Me sedujo para venir a su casa para hacerme propiedad suya. Esas fueron sus palabras, que yo era propiedad de él y que podía hacer lo que se le antojara conmigo.
Siempre me enseñaron que no podía negarme a los deseos del apóstol. Y Naasón nunca perdió la oportunidad de aprovecharse de esa fe. Estaba a merced de lo que él quisiera, y él usó eso para hacerme su esclava sexual, porque después de todo yo era propiedad de él. Me hizo vivir en su casa y obedecer a todas sus órdenes. Me usó una y otra vez. Y tenía que guardar silencio. Parecía Isaac que me llevaban a matarme. Fui violada y abusada día tras día, todos los días, por años. Y cuando no estaba sirviendo a mi Señor y amo sexualmente, era su sirvienta. Tenía que limpiar su ropa, tenía que rasurar su espalda, tenía que servirle su comida, tenía que restregar su letrina, tenía que vestirlo en la mañana y darle masaje en los pies por la noche. Se me ordenaba despertarlo cada mañana con un acto sexual y ponerlo a dormir con otro acto sexual, día tras día, por años. No podía escapar. No se me permitía irme a mi casa. Era una prisionera sin un lugar donde esconderme. Me dijo que no tenía permitido decir nada a la gente de lo que me hacía. Que si decía una palabra, mi alma y el alma de la persona a la que le dije serían maldecidas. Que me sacaría de su casa y que me echaría encima toda la iglesia. Que sería rechazada. Me dijo que era una bendición estar con él. Y mientras me violaba, me ordenaba que sellara mis labios para preservar la bendición que me otorgaba. Y lo hice. Solo me recordaba a mí misma una y otra vez que la religión era un sacrificio y que este era mi destino, de sufrir a merced de mi Dios. Para ser honesta, yo sabía que mis palabras ni siquiera importaban, porque todos los que conocía eran parte de la iglesia. De todos modos, ya no me importaba mi sufrimiento, porque todos ellos idolatraban a mi cruel abusador, tal como yo lo hice. Yo sabía que solo me dirían que era una bendición, que fuera agradecida. Naasón no fue el único que me amenazó si hablaba. Hacía que otros miembros de la iglesia me recordaran todos los días que nunca podía desafiar sus deseos, que mis acciones eran una bendición y que tenía tanta suerte que Él me escogiera para ser bendecida. Usaron las escrituras y versos de la Biblia para asustarme y someterme. Me dijeron que tenía que hacer los sacrificios que el apóstol quería y que estaría fallando la prueba de fe si me negaba. Solo quería hablar con alguien y callarlo, pero ni siquiera podía tener eso. Yo creí que era Dios. Pero aún estaba experimentando algo que era muy difícil. Mi vida y mi experiencia era una tortura, la cual estaba dispuesta a aceptar como mi fe y mi sacrificio. Solo quería desahogarme y hablar con alguien. Solo quería su compasión y que alguien me diera un abrazo y me dijera, va a estar todo bien. Pero no podía ir con nadie. No podría hablar mal del apóstol. No importaba qué tan cierto era. Hasta mi madre fue una víctima del lavado de cerebro de esta iglesia. Y recuerdo que le decía que quería irme de su casa. Y estaba segura que nunca revelaría sus secretas bendiciones. Y le dije por qué. Y me dijo que si algún día dejaba de estar al lado del hombre santo de Dios, que no tendría un hogar a donde regresar. Esta era mi realidad. Lo he perdido todo por culpa de él y porque levanté mi voz. Mi comunidad aún cree en él hasta hoy. Ellos creen que soy una hereje por haber hablado en contra de Naasón. Por eso es tan importante que el mundo escuche,
para que la gente finalmente sepa la verdad. La gente siempre ha pensado que pudimos haber dicho que no, pero no entienden que decirle no al apóstol era imposible. Estaba prohibido. Se nos condicionó toda nuestra vida a pensar que decirle no a Naasón era equivalente a decir que yo no creía, y eso era igual que la muerte y el infierno. Naasón, ¿o debería de llamarte tío? ¿Es un momento apropiado para llamarte tío? ¿O así debí de haberte llamado siempre que me violabas, porque decías que me escuchaba muy ardiente? ¿Todavía se escucha sexy como tú lo recuerdas? ¿Suena sexy escucharme decirlo aquí en esta sala de corte? Tú me conoces personalmente desde el día que nací. Me abrazaste siendo una bebé y me viste gatear por la recámara. Tú me viste crecer. Se suponía que tenías que protegerme y cuidarme. Tú viste cómo acepté tu unción o congregación mientras crecía. Tú sabías qué tan leal era para tu llamada elección. Tú viste cómo amé tu espiritualidad. Te recibí en mi vida como un nuevo líder, como un nuevo hombre de Dios. Una vez escogido para ser el sucesor, tú viste mi compromiso perpetuo y mi amor por ti. Y decidiste tomar ventaja de esto de la forma más enfermiza jamás imaginable. Decidiste violar mi inocencia y robarme mi virginidad. Cada vez que forzabas tu sudoroso y asqueroso cuerpo de bestia contra mí para deshonrarme, fue tu decisión, no la mía. Yo nunca lo quise. Yo me rendí ante esto. Obedecer fue lo que siempre se me enseñó a hacer. Desde el momento que nací, seguí cada uno de tus anhelos y deseos. Y siempre estuve de acuerdo porque creí que tus deseos serían santos y puros. Pasé cada momento que tuve en la iglesia en servicio de ti y tu religión. Recuerdo la primera vez que me invitaste a viajar contigo como misionero. Estaba tan contenta. Me sentí con tanta suerte. Recuerdo cuando empaqué todo mi material para predicar, porque estaba lista para evangelizar y divulgar el santo evangelio contigo. Pero esa no era tu misión. Ese no era tu plan santo. Me llevaste en ese primer viaje para iniciarme en tu asqueroso y secreto mundo de sexo e inmoralidad en el que prosperabas. Soy tan estúpida. Estaba encantada y rezaba con gratitud la primera vez que entré a tu bendita habitación por tener el privilegio de dar masajes a tus pies. Nunca olvidaré que cuando estaba dando masajes a tus llamados pies santos, miraba cómo otra chica te masturbaba. Nunca había visto a un hombre desnudo. Y fue una introducción a tu sádico mundo secreto de esclavas sexuales. Cuando me fui del cuarto lloré y lloré porque no entendí lo que pasaba. Pero si tú eras mi Salvador, el apóstol, eras la santidad personificada. No podía darle sentido a esto. ¿Cómo puede ser que este hombre, que es Jesús en la tierra, pueda ser tan repugnante?
Usaste ese tiempo para adoctrinarme, para comenzar a recibir tus regalos secretos. Usaste tus mentiras bajo el disfraz de la religión para hacerme creer que tus acciones eran una bendición. Y luego hiciste que tus groomers me amenazaran y me explicaran las consecuencias de desobedecer al siervo de Dios, al hombre que hablaba con Dios, el Espíritu viviente de Dios. Condenación eterna, desdicha total, enfermedad, infertilidad, tragedia y destrucción aquí en la tierra. ¿Dónde existe un consentimiento en eso? Cuando traté de resistirme y explicar cómo todo esto parecía estar mal y que esto no estaba bien porque eras mi tío, citaron las Escrituras y me dijeron que nunca hubo inmoralidad en tus acciones porque no podías pecar. Tú eras la representación de Cristo, sin pecado, intocable, omnipotente. Me dijeron que tenía que rezar con más fuerza para creer. Me dijeron que mis dudas eran una señal que no creía en ti y que no tenía la suficiente fe. Tú y tus groomers me hicieron sentir como si yo fuera la quebrantada, como si yo fuera la loca, y que solamente tenía que tratar de confiar con más fuerza. No tenía escapatoria. No solo me violó una y otra vez, fuiste perverso y despiadado. Pasé de ser una virgen inocente para experimentar el tratamiento más violento. Eres un asqueroso desperdicio humano. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cómo disfrutabas estrangularme hasta vomitarme? Y sentada ahí te pedía perdón una y otra vez mientras limpiaba mi vómito. ¿Recuerdas aquella vez cuando me estabas sodomizando y llorando te rogaba que ya no lo metieras porque estaba en mucho dolor? ¿Recuerdas cómo tú y todos tus cómplices se rieron de mí mientras lloraba y gritaba? ¿Recuerdas cómo ordenaste que me detuvieran para que no me resistiera? ¿Recuerdas cuánta sangre había y tú seguías aún más salvajemente? ¿Recuerdas cuando me decías que no pararías hasta que dejara de gritar? Sangré por días después de esto. ¿Recuerdas cuando querías? Oh Dios. ¿Recuerdas cuando querías que te trajera a mi hermanita para que la violaras también? Te lo dije. Ella solo tiene 14 años. ¿Recuerdas lo que me dijiste? ¿Recuerdas que dijiste que te la hubiera traído antes? ¿Recuerdas cuando me ordenaste a que tuvieras sexo con tu perro como un regalo de tu 50 aniversario? ¿Recuerdas cuando me decías cuánto querías que tu husky me violara? ¿Que ya no me habías violado lo suficiente? ¿Recuerdas la noche cuando violentamente me robaste mi virginidad? ¿Recuerdas cómo mi groomer te trajo hasta la sábana blanca manchada de sangre y dijo: mira, mi señor, la señal de la inocencia de tu sobrina?
y sonreíste y me dijiste que fue una bendición de Dios. ¿Recuerdas todas las orgías en las que me hiciste participar? ¿Recuerdas aquella vez con el pequeño niño? ¿Cómo hiciste que su madre entrara con una máscara y le ordenaste que tuvieran sexo entre ellos? ¿Y qué tal el siguiente día, cuando hiciste que su tía también entrara a participar? ¿Y qué tal cuando me sodomizaste enfrente de ellos y no parabas? No importaba que dijera cuánto me dolía. ¿Recuerdas cómo sangré esa vez también? ¿Recuerdas cómo ordenaste a la tía del niño que viniera a darte sexo oral para que chupara mi sangre que quedó en tu pene? ¿Recuerdas todas las veces que me pegaste enfermedades de transmisión sexual? ¿Recuerdas cómo le ordenaste a mi cuñada que me metiera todo el puño de la mano dentro de mí y cómo lloré de dolor? Ella también creyó que eras un dios. ¿Recuerdas que no paraba de hacerlo, no importara cuánto le rogara, hasta que tú le ordenaras? ¿Recuerdas que me dabas la orden que tenía que despertarte con un acto sexual cada mañana y también dormirte con otro acto sexual? En caso de que se te haya olvidado, estoy aquí para recordártelo. Puedo estar aquí por horas y horas y ayudarte a recordar todas las cosas enfermizas y horribles que tú hiciste y que nunca jamás podré olvidar por el resto de mi existencia. Y aún así, con todo lo que hiciste, todavía creí en ti. Todavía confiaba en ti y tu poder. Estaba aterrorizada de ser castigada por desafiarte como el apóstol. Es que ya no pude soportarlo más. Estaba dispuesta a sufrir las consecuencias de una eterna condenación que vivir un momento más bajo tu control. Eres un repugnante ser humano, Naasón. No eres Dios. Ni siquiera eres lo suficiente bueno para ser considerado como un hombre. Eres peor que un animal. Trataría más bien a la mugre debajo de mis zapatos que a ti. Y aún así, esto es más de lo que te mereces. Me lo quitaste todo. Manipulaste a millones de personas y te aprovechaste de ellos para tus pervertidos intereses. Tú has quebrado mi fe en Dios, en los hombres y en mí misma. Batallo para tener confianza en todos y a todo. Me robaste mi juventud y mi inocencia. Yo y mi familia hemos recibido amenazas de muerte en los últimos 3 años por culpa de ti. Y vivo con temor por culpa tuya. Has desarraigado a mí y a mi familia y has perturbado mi propia existencia. Me esfuerzo por entender cómo es que existe tanta maldad en el mundo y la única maldad que veo eres tú. Su señoría estaba sentada entre la audiencia el pasado viernes, cuando Naasón se declaró culpable bajo juramento y reconoció que sí había cometido abuso sexual en contra de las Jane Does. Su señoría, Naasón es un mentiroso.
Él me mintió a mí, lied to my fellow Jane Does. mintió a mis compañeras Jane Does y mintió al representar que él reconoció su culpa mientras estaba parado aquí en su corte. La luz del mundo. Su señoría, la luz del mundo es la iglesia de Nazón. Ellos son sus representantes y sus servidores aquí en la tierra. As I was in the hospital, Mientras estaba en el hospital, pasando por un parto prematuro, Mason had his confidence. Nazón hizo que sus cómplices negaran su acuerdo de culpabilidad y que negaran sus palabras. I'd like to take a moment. Me gustaría tener un momento para poner este clip. In Spanish. Está en español y pido que lo traduzcan. To all of the church members, thanks to God, thanks to Jesus Christ, the communion of the Holy Spirit, we inform the Universal Church, the Apostle of Jesus Christ, Nason Garcia, has not had his rights respected. In fact, from the time he was arrested, we don't even know who's accusing him, stop it, including the denial of bail. On top of that, wait, can you stop it? 1 second, Your Honor, please. Or the fact that the defense is denied from using key testimony, videos, text messages, which are of vital importance in the defense of Christ's apostle. The same which were hidden for almost 3 years. And when the court finally had the chance to have this evidence, the court excluded them. All of them. So that they would not be used at the trial. Diminishing the capacity of the defense team to interrogate his accusers, leaving the apostle Nason in a defenseless state. In the same way, his right to defense, and in the same regards to his right to defense, the apostle, the defense was denied to present witnesses in his favor, but his accusers were allowed to present themselves before the court without revealing their identities publicly. To this day, we do not know who his accusers are. The court, in fact, allowed the prosecution to present accusations which are meaningless, which are pointless in regards to this case. Because of all these conditions that I've just mentioned, and the fact of an unjust trial, in which his trial would become a pig circus,
it would expose his family, and it would expose his family and the church to months of harassment, acusaciones denigrantes. denigrating accusations. Renuencia llegó a una conclusión y tomó una decisión. The apostle, due to all this, reluctantly came to a decision, Confiando en que la iglesia lo comprenderá. trusting that the church would understand, Consciente de que la doctrina y la palabra de Dios no ha faltado a su pueblo. conscious that the word and the doctrine of God has not been lost on his people. También porque sabe lo que ha sembrado en los corazones de la iglesia. Because he knows what he's planted in the hearts of the church goers. Es plenamente consciente que de haberlo permitido, su juicio hubiera sido, además de injusto, un proceso que únicamente procuraba una prolongación de su prisión. Knowing that, had it been permitted, his trial would have only, interpreter needs to repeat here, Your Honor. En los corazones de la iglesia, porque es plenamente consciente que de haberlo He's fully permitido, conscious that had it been su allowed, juicio hubiera sido, his trial would have been, además de injusto, apart from unjust, que únicamente a process which would have only served to extend his time in custody, perhaps for the rest of his life. Es oportuno reiterar que It's- las determinaciones de la audiencia del día 1 de junio It's important to note that the hearing, which was conducted on June 1st, demuestran que hay una intención de que el apóstol no reciba un juicio justo. showed that there was every intention that the apostle should not receive a fair trial. Your Honor, Su Señoría, the person that speaks in la persona que está hablando en ese video está sentado en esta corte. Está allí. Nason brought his right-hand man Nazón trajo a su mano derecha. followers here Trajo a sus seguidores so aquí that he can be able to para poder intimidate intimidarnos. further. Aún más, He lied. él mintió. I was here in Yo the estaba courtroom aquí en esta corte when he cuando said dijo que era he was culpable. guilty. Then why is he lying Entonces, to the ¿por qué le church? miente a la iglesia? He's a liar. Es un mentiroso. Your Honor, Su Señoría, I wrote my victim escribí mi declaración de impacto en una cama del hospital este pasado viernes because I wanted to preach porque relief. quería predicar durante el parto. After hearing the news of Nason's Después de plea, escuchar las noticias del acuerdo de culpabilidad, the agreement was a complete el shock, acuerdo fue un total impacto and the stress y el and estrés emotions y las since then emociones desde entonces casi me destruyen it has almost destroyed my y daughter. casi destruye a mi hija. This is how much this Esto es lo mucho que significa este caso para mí. As a victim, you must know Como víctimas, debes saber que el acuerdo de culpabilidad se sintió como un golpe al estómago. all over Se sintió como si nos revictimizara una vez más. Nosotros como víctimas lo sacrificamos absolutamente todo para comparecer. Y lo hicimos porque sabemos qué tan perverso y peligroso es Nazón. many of us agree La razón por la que muchos de nosotros decidimos poner nuestras vidas en peligro fue porque queremos asegurarnos que encierren a este hombre de por vida y ya no puede herir a otra alma. when I agreed to be a Cuando acepté ser una Jane Doe, se me aseguró que no habría ninguna negociación y ningún acuerdo de culpabilidad. the prosecution. La fiscalía me aseguró eso desde el principio. Me dijeron que no habría ninguna negociación y no acuerdos. Y esta fue la única razón por la que salí a comparecer. We as Jane Doe Nosotros, como las Jane Does, not even think pensamos about to take a que ya ni siquiera tenía permitido hacer un acuerdo. ready for
Nos estábamos preparando para el juicio y estábamos contentas de tener nuestro día en corte. Y luego recibimos una llamada donde nos decían que teníamos 15 minutos para llegar a Downtown y hablar con la fiscalía. Yo ni siquiera sabía que íbamos a corte. Sentimos como si en un instante nos dijeran, game over. Todo se terminó. Gracias por participar. Háganse a un lado y vean cómo le damos un trofeo a su violador. Nos dijeron que ya se había acordado todo, firmado y bajo orden. Y todo esto pasó sin haber hablado con ninguna de nosotras, de las que estamos hoy aquí. Nosotras, las personas que sufrimos esta crueldad y fuimos víctimas de este crimen. Su señoría, este hombre destruyó mi vida y a través de este acuerdo falto de remordimiento ejerce su poder una vez más. Tuve que estar todo el fin de semana escuchando a los miembros de la iglesia decir que Naasón fue reivindicado, que si en verdad tuviéramos alguna evidencia en contra de él, que sería encerrado para toda la vida, y que esta era la señal de su inocencia. Su señoría, Naasón Joaquín García ha usado mi fe como un arma en contra de mí. Yo no di consentimiento para tener sexo con Naasón. Se me enseñó que tenía que rendir mi cuerpo a Naasón para mi salvación. Todos los días, todo el día, antes de ser violada por Naasón. Me arrodillaba y le rezaba a Dios para que me ayudara. Le rezaba para que me guiara, para que guiara mi cuerpo, para complacerlo, porque yo quería complacer a Dios. Y luego todos los días, después de ser violada, rezaba otra vez, pidiéndole a Dios que aceptara el sacrificio que había soportado por él. Sin fallar, yo creía con todo mi corazón y mi fe que esto era para Dios. Y fue la única razón por la que lo hice. El abuso de Naasón comenzó hace 7 años y me ha destruido desde entonces. Me robó todo lo que importaba para mí. He sido despreciada por mi familia. Perdí a la comunidad donde nací. Y me llaman una mentirosa. Y me llaman una ramera. Me llaman una traidora. Un Judas que merece morir de la forma más atroz posible. Y solo hice esto. Sacrifiqué las migajas que sobraron de mi existencia para poder asegurarme que este hombre sea encarcelado y que no haga esto nunca más a nadie. Esta sentencia le asegura una oportunidad de irse otra vez y continuar donde se quedó. La gente sufrirá porque lo soltarán al público y él continuará mientras que sea un hombre libre en esta tierra. Esta iglesia de la luz del mundo era mi identidad. Era mi vida todos los días. Era mi creencia. Amaba a la iglesia con pasión y perdí esto también.
Una vez que aprendí de la vida secreta del apóstol, era como vivir una realidad paralela, una de luz y una de tu obscuridad. Nazón me lo quitó todo, pero la peor cosa que me robó, la que me atormenta cada momento de mi vida, es que el hombre que está sentado ante ustedes, con un traje naranja, me robó mi fe y me robó mi creencia en Dios. Mi fe fue lo único que abracé durante mi abuso, y eso evitó que cometiera suicidio. Me robó mi fe. Mencionar a Dios es un recordatorio de mi abuso y todo el dolor que he sufrido. Mi confianza en Dios fue quebrada para siempre por este hombre, porque él reclamaba que era Dios y luego me violó. Su Señoría, estoy aquí hoy para decirle que esperé 3 años para confrontar a este hombre que me torturó sexualmente, y soñé que un día yo haría que fuese responsable por lo que me hizo. No entiendo cómo se le ofreció un trato. Había tanta evidencia. Hay 5 de nosotros sentados en esta corte e infinidad de personas allá afuera, todos con las mismas historias, el mismo trauma, el mismo villano. Tenía tantos dispositivos con pornografía infantil. Las imágenes, los videos son testimonios. ¿Cómo es que no fue suficiente? Teníamos testigos, gente que trabajaba en los niveles más altos de la iglesia, que estaba dispuesta a comparecer y hablar a nuestro favor de las injusticias que conocían. ¿Cómo se nos pudo haber quitado esa oportunidad? La fiscalía nos dijo que estaban preocupados de un error procesal que hicieron. Pero ¿por qué? Pero ¿cómo es que es nuestra culpa eso? ¿Por qué está este error procesal opacando los hechos, la evidencia? ¿Cómo puede ser eso justicia? ¿Qué no es lo que esta corte representa en este país? Por favor, le ruego que no deje que se salga con la suya. La fiscalía me dijo que tendría una última oportunidad hoy para apelar ante usted como juez. Su Señoría, extienda su sentencia. Extienda su sentencia como usted vea conveniente. Le ruego, por favor, escuche mis palabras y las palabras de nuestras compañeras Jane Does, y no permita que nuestro sufrimiento sea en vano. Me estoy sacrificando a mí misma, mi vida, mi salud y la seguridad de mi bebé que aún no ha nacido para hacer esta emotiva súplica, porque es tan crítica. La Constitución de California reconoce los derechos de las víctimas de abuso sexual porque somos tan vulnerables. No entiendo por qué no se nos consultó a las Jane Does como requiere la ley de una notificación razonable de este acuerdo. Cada una de nosotras suplicaba ir a juicio. Lo necesitábamos tan desesperadamente. ¿Por qué no se nos escucharon nuestros derechos? ¿Por qué es que la Fiscalía permitió renunciar a nuestros derechos bajo la ley de Marcy? Necesitamos su protección y necesitamos su discernimiento, Su Señoría. Usted es literalmente la única persona en este mundo que puede parar nuestro sufrimiento. Le pido que use su poder como juez y extienda su sentencia como pueda. Todos pedimos que por lo menos le dé la sentencia máxima por los cargos que admitió. Se nos dijo que no podíamos recitar o enumerar el acuerdo de culpabilidad, así que ni siquiera podemos pedir eso. Si fuimos engañados, por favor, recítelo y denos nuestro día en corte.
Pero si no puede hacer eso, por favor, agregue el máximo de años posible que esté en su poder. And it won't be complete justice to us. No será una justicia para nosotras, pero nos muestra que por lo menos esta corte nos ve, nos escucha y piensa que ameritamos tener justicia. Respectfully. Respetuosamente, Jane Doe 4. Gracias. Take a 10-minute recess. Gracias. Tomaremos un receso de 10 minutos. Good afternoon, Your Honor. Buenas tardes, Su I am Señoría. Jane Doe 5. Yo soy Jane Doe 5. I stand here today Vengo aquí hoy before you ante usted and all these y people todas estas and personas Nason Joaquin y Nazón Joaquín to tell my para experience. decir mi experiencia. 7 years. 7 años. It has been 7 years Han sido 7 años since my abuse desde que comenzó mi abuso en las manos de Nazón y la luz del mundo y sus miembros más altos. Perhaps Tal vez it would be more sería más appropriate apropiado to say it decir has que han been sido 28 28 años since the desde que abuse comenzó el first abuso, started. Since I desde was que se me told when I preparó was desde el born momento into que this nací church, para estar en esta iglesia. and it Y me destroys me destruye saber knowing that que I no will tendré not mi have día en my day in corte court para so poder that I can decir tell al the mundo world mi that historia. story. But I would like Pero to me speak gustaría at least hablar, part of por lo that menos truth parte de esa right now verdad, in this room. aquí, en esta sala, con mi violador. For the past 3 En los years, últimos 3 años, Mason is- Nazón y his sus attorneys abogados have argued han about argumentado my abuse que mi abuso was consensual, fue consensual, that I wanted que yo it, así lo quise, that I was an que yo era un adult and adulto nobody que nadie me forced me to do forzó a anything, hacer nada, that just que because solamente no one put a porque gun to my nadie me head, I puso was una afraid pistola en la to say cabeza, estaba libre para decir que no. it. They tried to Se bully us burlaron de into nosotras submission. para someternos. He and his Él y sus lawyers abogados continued continuaron their con su emotional abuso abuse emocional, of Mason's physical sin mencionar el example. abuso físico de Nazón. This is a Eso far está muy escape lejos de la from the verdad, truth, Su Señoría. and this Y is what esto I need you, Your Es lo Honor, que necesito Mason que and his entienda lawyers, usted. this court, Nazón, and the sus entire abogados, world to esta understand. corte y todo el mundo. I recall sitting in the living room of a safe Recuerdo place, cuando estaba en una sala de un lugar seeing seguro, some of the agents viendo a los speak on our agentes behalf, hablar a nuestro favor. when the defense Cuando la defensa would ask preguntaba that if they had que si put nos a habían gun puesto to una our head. pistola en la cabeza. I wish Yo that hubiera he had deseado put a gun que to my él head me hubiera puesto una pistola en la instead of cabeza, forcing me to en go vez de through haberme everything he forzado had put me a through. pasar por todo lo que pasé, Then I porque might así have hubiera had a tenido una chance to resist. oportunidad para resistirme. Maybe Tal vez then I could have lo hubiera thought, pensado y said no. dicho que no. I was never, Nunca, ever allowed nunca to se say me no. permitió decir que no. And even Y when cuando I lo traté, tried, me recordaron I el was por qué no reminded podía why I hacerlo. couldn't. As our stories Al came salir out nuestras and we historias gathered y tener la the courage valentía to para speak hablar en against contra de él, people la gente began comenzó to a blame us. culparnos. They Nos asked preguntaron us how we cómo could be podíamos so ser tan stupid and estúpidas naive. e ingenuas. I mean, O sea, I lo get it. entiendo. I keep Yo asking myself, me sigo haciendo esa how can I misma have been so pregunta. stupid? ¿Cómo pude haber sido tan How could I have estúpida? believed all this ¿Cómo pude lies? haber creído todas estas mentiras? How can I have put myself in ¿Cómo this es que me situation? puse yo misma en And esta up until this situación? past Friday, Y hasta este pasado viernes, cuando me dijeron que Nazón y la fiscalía llegaron a un acuerdo, I feel like yo I sentí would que be able to tendría have a chance to una explain it all. oportunidad para explicarlo todo. It breaks my heart and spirit Me quiebra mi corazón y mi that he was allowed espíritu to enter a plea without my que se le input. permitió llegar a un acuerdo sin mi opinión. Su señoría, This is a dangerous este es un man. hombre peligroso. He has destroyed so Ha much destruido of me tanto de mi vida and my y mi faith in fe humanity. y mi fe en la humanidad. I keep finding Sigo myself deseando wishing que mejor that he had me hubiera killed me, matado, because porque así at least then por lo menos hubiera acabado con mi sufrimiento que siento ahora. I feel now and I Y know yo sé que sentiré I por el will resto de for mi the vida. rest of my life. Él Nazón Joaquín
Nazón Joaquín, me lo quitó todo. Me quitó a mi familia, me quitó a mis amigos, me quitó mi confianza y mi inocencia. Y ahora solo me quedaron pedazos rotos y feos de los recuerdos de lo que me hizo por tantos años. Desde el momento que nací, fui una sirvienta de la iglesia. Esto es lo que la iglesia requiere. Yo y mi familia teníamos la máxima fe en una conexión con Dios y nuestro Salvador. Y hubiéramos hecho todo lo que nos pidiera. Todos habríamos hecho esto. Desde que yo era niña, me decían una y otra vez que servirle era un privilegio. Sus ministros me dijeron que lavar su letrina era un honor, que tenía que obedecer todos sus deseos y nunca traicionarlo, que si lo servía obedientemente, se me garantizaba un lugar en el cielo. La gente escucha que la luz del mundo es una iglesia cristiana y piensan de un estereotipo de iglesia cristiana, pero asumen tal vez que es un poco más evangélica, que tal vez teníamos a Nazón enfrente de la iglesia entregando apasionadamente un sermón, pero esto no es nada la luz del mundo. La luz del mundo es un culto que rezaba hacia el altar de Nazón. Creímos en Él como nuestro Señor y Salvador. No celebrábamos la Navidad cuando crecíamos, porque la doctrina nos prohíbe. Pero ¿sabes qué celebramos? El cumpleaños de Nazón. Después de todo, era Jesús en la tierra, el verdadero Jesús, aquí, para salvarnos. Todos los miembros de la iglesia tienen fotos de Nazón en sus paredes. Yo sé que mi familia la tenía, una foto grande, grande. Crecimos cantando canciones de Nazón y su padre, alabándolo como nuestro Salvador que cuida de nuestro cuerpo, que nos perdona los pecados y cura nuestra mente y espíritu. Cantábamos estas canciones mañana, tarde y noche. La iglesia nos pedía que nos vistiéramos modestamente, faldas largas, mangas largas, no escotes, no se nos permitía tener novios o estar con miembros del sexo opuesto. Siempre se nos pedía que sirviéramos a la iglesia y que fuéramos voluntarios todos los días, por muchas horas. Seguí todas las reglas. No hice amigos afuera de la iglesia, porque nos dijeron que no lo hiciéramos, que no hiciéramos esto. Fui obediente, fui leal, y Él sabía que esto me hacía la presa perfecta. Él sabía cuánto yo creía, sabía lo puro que era mi corazón, y se aprovechó de eso, de todas las formas posibles. El abuso de Nazón comenzó lentamente. Yo tenía 21 años, pero ingenua ante el mundo. Mi mundo giraba alrededor de la iglesia. Era una virgen. No tenía novio y nunca había besado a un muchacho antes. Estaba prohibido. Un día se me acercaron varios miembros para decirme que había sido escogida para recibir una extra bendición de Nazón. Y estaba muy contenta. Y me dijeron qué tan especial yo era y la suerte que tuve para ser elegida, para ser parte de este grupo secreto. Se me dijo que mi bendición era vestirme con lencería y hacer un baile para Nazón. Y recuerdo la sangre estilando de mi cara y comencé a entrar en pánico.
Y cuando las muchachas me vieron ejercitar, me recordaron que tenía que servir a nuestro Señor, que tenía que servir a nuestro Señor sin preguntas. Recuerdo estar muy nerviosa e incómoda, pero seguí rezando para tener fuerza, para recibir esta bendición una y otra vez. Pronto después de esa noche, las cosas comenzaron a escalar rápidamente. Nunca olvidaré una de las siguientes conversaciones. Me dijeron que una vez más había sido escogida para una bendición especial, pero esta vez era aún más hermosa, que Naasón me había escogido para la máxima bendición. En la iglesia siempre se nos pedía hacer regalos y donaciones para él. Ese día, mis preparadoras me llevaron a un cuarto especial y me preguntaron que cuál era la cosa más preciada y valiosa que yo le podía ofrecer. Recuerdo que estaba muy confundida y me preguntaba qué poseía yo que el apóstol no tuviera ya. Este hombre está podrido en dinero. Lo tiene todo. Luego me dijeron que Dios me escogió para darle el regalo de mi pureza e inocencia, mi virginidad. Solo recuerdo estar total y completamente impactada. Me seguían diciendo la suerte que tenía y que había otros miembros que se morirían por estar en mi lugar. Me pidieron que fuera a hacer una oración por la bendición que iba a recibir. Y corrí al baño y comencé a llorar. Lloré en el baño y recuerdo que ese día tenía un poco de maquillaje. Y una de las preparadoras me dijo que me pusiera de pie rápido porque iba a arruinar mi maquillaje, que la bendición ya tenía que ser. Las muchachas me trataron de convencerme que saliera citando las Escrituras y versos de la Biblia, diciéndome que él era un siervo de Dios y tenía que hacer todo lo que él quisiera, que lo abandonaría si decía que no. Recuerdo que no entendía por qué estaba teniendo una reacción tan negativa para algo que sería la máxima bendición. Recé y recé y lloré y aún no entendía por qué mi cuerpo no sentía esa bendición. Naasón habría dicho que yo consentí tener sexo con él. Eso pasó solo porque me engañaste a mí y a todos los demás que tú eras un Dios. Yo nunca di mi consentimiento para tener sexo contigo. Tú, vil y basura perversa, ni en 1,000,000 de años te hubiera dicho que sí. Ni en 1,000,000 de años hubiera aceptado. Si no me hubieras lavado el cerebro una y otra vez para hacerme creer que eras un Dios. Si no hubiera tenido el temor a una condenación religiosa y espiritual. Si me hubiera rehusado a someterme ante ti. Te creí cuando dijiste que tener sexo contigo no contaba porque eras Dios y que aún sería una virgen, para mi esposo. Él sabía qué tan importante era para mí seguir siendo una virgen para mi futuro esposo. Pero aún pensando que tú eras el apóstol, aún estaba aterrada. Fuiste tan agresivo esa noche. Fuiste violento. El dolor era tan grande. Y recuerdo que había tanta sangre en la toalla que pusieron en la cama. Sangre por todos lados.
Tú y mis preparadoras knew that it was an awful sabían que era una experiencia horrible para mí. even thinking you were Aún creyendo que tú eras Dios, enough to make no fue suficiente para aceptar esto. I kept wanting to run Yo quería correr de allí, and I had to tell pero tenía que decirme a mí misma que tenía que hacerlo, que no tenía otra opción. this was what the Era lo que el apóstol quería, as his servant y yo como su sierva estaba obligada a hacerlo. I kept telling myself that Me decía a mí misma que esto era una bendición y tenía que estar agradecida, but it was all too much. pero fue demasiado. Do you remember how much I cried? ¿Recuerdas cómo lloré? Do you remember ¿Recuerdas la expresión en mi cara cuando mis lágrimas rodaban por mis mejillas? I will forever remember Porque yo recordaré la expresión de tu cara para siempre. Do you remember ¿Recuerdas when my groomer said cuando mis preparadoras me sujetaban para que tú me violaras? Porque estaba luchando por irme de allí. you made two people Literalmente hiciste que 2 personas me sujetaran mientras era violada stole my virginity? y me robabas mi virginidad. Is that what you and your lawyer ¿Eso es lo que tú y tus abogados piensan que es consensual? Esa noche you break me and no solo me quebraste emocionalmente, me physically? sino también me quebraste físicamente. Since that night of my Desde aquella noche de mi primer violación, I have been he estado in the most en el dolor físico más horrible. I began Desde aquel entonces, and I still feel like constantemente siento I feel like my como si mis caderas fueran desgarradas and my spine is y mi espina se torciera en el olvido. that not being enough. Como esto no fuera suficiente, me hiciste casarme con un completo extraño en México. I feel like I was Me sentía como si fuera ganado. and now Y ahora tenía que obedecer a mi esposo. Y él también fue abusivo. it's been 7 years. Han pasado 7 años y el dolor aún está allí. I can't work Ya no puedo trabajar por causa de eso. I was in a wheelchair. Estuve en una silla de ruedas la mayor parte de mis 20s porque literalmente no podía caminar. No puedo jugar con mi pequeña hija The way I've always dreamed como siempre soñé hacerlo. able to. No he podido a causa de esto. I have been to so He ido many con doctors tantos doctores because of it, and no one can y help me. nadie me puede ayudar. It all started the night Y todo empezó esa noche, cuando me hiciste eso. because you're right. Porque tienes razón, yo lo quería. Every time you raped me, Cada que me violabas, church members tú y tus miembros de la iglesia que ayudaron, pray. me decían que rezara. I was made to pray before. Me hacían rezar antes y después de que me violaras, You gave me. en gratitud por la bendición que me diste. The suffering was too much. Todos esos días, cuando el sufrimiento ya era mucho, hacías que tus preparadoras citaran las escrituras y versos de la Biblia para que me quedara. I was consistently told that I needed to Y constantemente me decían que necesitaba rezar más, para tener más fe, and that any negative feelings y que cualquier sentimiento negativo era el diablo que me quería atrapar. used my faith to silence me, Usaste mi fe para silenciarme made me submit. y para someterme. You all reminded me that the Lord Y me recordabas que el Señor nos ponía a prueba y que tenemos que mostrar nuestra fe even when it destroys us. aun cuando es difícil para nosotros, aun cuando nos destruye. A mí me destruyeron el cuerpo, mi mente y mi espíritu. That was Pero nunca desaprovechaste la oportunidad para decirme que así funciona la religión, done for the Lord. que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo por el Señor y que yo me tuve que sacrificar a mí misma. Told me that I would be Citaron las escrituras para decirme que sería castigada eternamente si me rehusaba, que mi familia sería destruida, que sería infértil, yet damned.
que estaría maldecida. Se me recordaba que Jesús tenía sus concubinas, Marta y María, y como Dios aquí en la tierra, tú también estabas autorizado para hacer lo mismo. Yo me lo creí todo. Estaba aterrada de lo que me podía pasar si te decía que no, por lo que nos hiciste creer cuando crecíamos. Y por eso nunca dije que no. Se me dijo que nunca podía decir esto a ningún alma. Y se me prohibió hablar con otras víctimas y con mis papás porque tú dijiste que esto iba en contra de Dios y que yo sería responsable de la condenación de sus almas si les decía los secretos. Me usaste como tu esclava sexual y tenía que responder a tus caprichos por años. Y cuando no era tu esclava sexual, era tu esclava personal también. Tenía que cocinar y limpiar para ti como tu sirvienta particular. Y lo hice todo porque todavía creía, porque me decían día y noche que era una de las privilegiadas que estaba recibiendo la máxima bendición. Todavía tengo tanta vergüenza por todo lo que me hiciste hacer a través de los años. Las cosas que me hiciste hacer fueron horrorosas y todavía lo son. Odiaba cómo me tocabas, pero se me ordenaba nunca resistirme. Se me decía que tenía que ignorar mis sentimientos y apreciar las bendiciones. Había un precio que pagar. Y entre más bendiciones recibía, se me tenía que exigir más. Me lo quitaste todo. Absolutamente todo. Ya no puedo tener relaciones íntimas. No confío en otras personas y tampoco confío en mí misma. Todo me asusta. El trauma de no soñar más en casarme nunca más. Como el sueño que tenía cuando estaba joven. Se destrozó. Estar una noche con todas las personas que amo, mi mamá, mi papá y mis hermanos, inundar el templo con flores, bajarme de un carrusel de novia y que mi papá me llevara del brazo por el pasillo. Pero yo no tuve eso. Hasta eso me quitó. Aún después de que lo arrestaron, yo creía en él. Todavía lo protegía. Todavía estaba muy lavada del cerebro y mientras estabas en la cárcel, se extendía tu alcance. Tenías a tus investigadores privados y pastores y obispos para hacer tu trabajo sucio. Aún después de ser arrestado, te protegía y seguía creyendo en ti. Cuando te diste cuenta que había una probabilidad que yo hablara en contra de ti, hiciste que me secuestraran en México tus hombres, tus oficiales de la iglesia. Hiciste que me tuvieran bajo guardia armada las 24 horas del día, 7 días a la semana. Por meses viví en un temor constante de ser asesinada. Yo sabía que así como yo, todos los miembros de la Luz del Mundo harían lo que fuera para protegerlo, aun si esto significaba matarme. Recuerdo que estaba tan aterrada y en un estrés tan inmenso que mi cuerpo se apagó. O sea, mi ansiedad y mi estrés
Eran tan grandes que estaba teniendo un pesado sangrado rectal. Todo me dolía. El miedo era tan grande. Estaba aterrada. Creía que me iban a asesinar en cualquier momento. Varios de sus ministros me hicieron firmar papeles y documentos bajo coerción. Y varios están aquí mismo, ahorita. Documentos donde prometía que no testificaría en contra de él. No tenía voluntad y no tenía voz. Sus guaruras me seguían en todo momento. Contacté a la embajada en la primera oportunidad que tuve y les pedí que me ayudaran. Y trabajaron con el FBI y ellos me rescataron, a mí y a mi hija. Y aún así era tan difícil ir en contra de ti. Tu poder se extendía muy profundo en Jalisco que aún el FBI batalló para rescatarme. Y tuve mucha suerte que el FBI me rescatara porque soy una ciudadana americana. Y no me puedo imaginar qué pasaría si no lo fuera. Su señoría, tuve que brincar una pared con mi bebé de 1 año para escapar de sus garras. Cuando me subía al vehículo que usé para escapar, recuerdo que se me vino a la mente un pensamiento. Si alguien en esa operación era un espía que trataría de quitarme la vida. Pero preferí morir intentándolo que quedarme allí un día más. Una vez rescatada, pensé que estaba a salvo y que mi pesadilla terminaría, pero solo comenzaba. La iglesia comenzó una campaña de difamación, diciéndome a mí y a las otras Jane Does que el diablo se había apoderado de nosotras y que estábamos poniendo a prueba su fe. Que ellos tenían que cumplir su compromiso con Nazón y la iglesia y resistirse a la tentación de tener que escuchar a nuestras palabras perversas, y que esas palabras estaban destinadas a corromperlos, que era su deber silenciarnos. Tu iglesia bajo tu mando les decía a todos que tú eras inocente y que yo y las Jane Does éramos coaccionadas por la Fiscalía General para mentir, que no existía evidencia real. Fuimos rechazadas y atacadas, recibimos amenazas de muerte y después nuestra familia comenzó a recibirlas también. Constantemente era hostigada por miembros de la iglesia. Leí las cosas más horribles que te puedas imaginar sobre mí, sobre mi familia, sobre mis amigos. Todos se distanciaron de mí. También fueron obligados por la iglesia para poder salvar su alma. Y al mismo tiempo, sus abogados comenzaron a decirles a todos que éramos prostitutas y que dimos consentimiento a esto, que lo queríamos, que todas esas cosas horribles que nos hizo hacer para agradarlo y satisfacerlo
Demostraba que éramos rameras y que nosotras estábamos pidiendo esto. Sus abogados usaron nuestros traumas en contra de nosotros. La gente se pregunta, si hay tantas víctimas, ¿por qué nadie ha levantado la voz? Y es porque ellos saben el precio tan grande que hay que pagar para declarar en contra de él. Toda la soledad y toda la vergüenza es la peor tortura que una persona puede experimentar. Él me lo ha quitado todo. Me ha quitado mi dignidad, mi vida, mi juventud y cada parte de mi inocencia. No puedo dormir en las noches por culpa de él. Mi cuerpo se rehúsa a dormir por miedo a las pesadillas. No tengo duda, Su Señoría, que mi dolor físico, que juega una pequeña parte en la manifestación de este trauma. Mis piernas constantemente se duermen. Estoy con un dolor insoportable todo el tiempo. No ha habido nada, no ha habido tan solo una sola parte de mi vida donde su abuso no me haya tocado. He tratado de tener terapia, pero mis mismos terapeutas me dicen que no están calificados para tratar con traumas y abusos tan complejos como los míos. ¿Se imaginan cómo se siente eso? ¿Cómo hace una persona perder su esperanza? Que las cosas que me hiciste sufrir son tan terribles que los profesionales no pueden atenderlo y no pueden ayudarme a tratarlo. Ellos no pueden escuchar las cosas que me hiciste experimentar. No puedo comenzar a decirte cuántas veces he pensado en suicidarme para terminar mi sufrimiento, para terminar con las memorias que tú has creado. Me han puesto en una institución mental por las cosas que él me hizo. La única cosa que me impulsan a seguir es mi hija. Y me rompe el corazón que la presión de mi vida y mi felicidad están en sus pequeños hombros. Lucho por la intimidad y la confianza, y me mata saber que crecerá con una mamá soltera por causa de las cosas que él me ha hecho. Porque ya no confío en los hombres por su culpa. Pero lo perdono. Sí, porque necesito hacerlo para no quedarme en el pasado. Pero Dios, el Dios que yo conocí, no el de Él, no el Dios de Él. Él podrá, sabiendo que tomó su lugar y el lugar de su Hijo Jesús, y sabiendo que le hizo daño a sus hijos, daño a su inocencia, hablando herejías de Dios y su Hijo. Todo esto para tener peso bajo su cinto.
Él es el anticristo, because he acted and porque did actuó everything against e his hizo teachings. todo en contra de sus enseñanzas. I also forgive the devil's advocates, También perdono a los defensores del diablo, sus abogados. but not another innocent soul will be taken. Pero ya no se llevará ningún alma inocente. And as he would say, Y como él diría, que Dios esté God will contigo, be with him, Dios estará and con God él will pay him. y Dios le pagará. Your Honor, Su señoría, I beg of you to hear my voice, le ruego que escuche mi voz en esta tarde, to hear the voices of my que fellow escuche las voces de mis compañeros sobrevivientes. Este hombre, This religion, this esta church religión, is dangerous esta iglesia beyond es más imagination. peligrosa de lo que se imagina. It has destroyed lives and will Ha destruido vidas y seguirá haciéndolo. It was here on Friday when Nathan Fue and aquí I el pasado viernes cuando Nazón llegó a un acuerdo, donde se sentó aquí enfrente de usted y declaró que sería honesto y sincero. I know the truth of what happened. Yo sé la verdad de lo que pasó, And this y esto hurts me in ways me I duele de can una never forma truly explain. que nunca podría That he explicar, is not being held accountable que no se le hace responsable de la maldad que ha cometido, of the evil he has committed. But he did at least say he was guilty pero por lo of some of the menos charges. se dijo que era culpable de algunos cargos, aunque guardó silencio de los otros. But Your Honor, Pero su señoría, that very same day, ese mismo día, his church sent out su multiple iglesia witnesses sacó denying múltiples his guilt, comunicados negando su culpa, maintaining his innocence, manteniendo su inocencia, telling the world and his church diciéndole al that mundo y a this su is iglesia, millones de that this seguidores, legal system, que este sistema legal, this court, esta corte, this room esta sala is the corrupt one, es corrupta, not Nathan. pero no He's a Nazón. martyr. Ellos dicen que fue un mártir y que le tendieron una There's trampa. absolutely no remorse in his actions. No hay para nada remordimiento en sus acciones. No hay responsabilidad. No lo reconoce. I know that it must be difficult to understand Sé que debe this ser world difícil entender when este it seems so mundo foreign to you. cuando parece tan extraño, But I was born in this church. pero yo nací en esta I iglesia. was raised in this church. Yo crecí en esta I iglesia. lost everything to this man. Lo perdí todo por este This hombre. church and these members, Esta iglesia y sus miembros they are using the plea están usando este acuerdo, un acuerdo que todas las Jane Does, que con pasión estamos tan en contra, porque nosotros también sabíamos qué tan injusto era y qué poco lo hacían responsable, para comprobar la inocencia de él y la iglesia. La fiscalía nos dijo, la razón principal por la que tomaron el acuerdo fue porque cometieron un error. No mostraron evidencia que tenían que mostrar. Nosotros queríamos que se mostrara la evidencia. ¿Por qué estamos pagando los errores de los abogados que ni siquiera escogimos? Que nunca les importó escuchar nuestros testimonios que estamos diciendo hoy en este día. ¿Cómo es que es legal esto en este país? El país de la libertad. Y por sus errores y por causa de ellos, y al violar nuestros derechos que están en la Constitución de California, nosotros pagamos el precio. Esto no puede ser verdad. Esto no puede ser justicia en Estados Unidos. Su señoría, le ruego con todo mi corazón que por favor, extienda su tiempo en la cárcel a lo máximo que alcance la ley.
que sea un ejemplo para todas las otras víctimas allá afuera, y que allá afuera tienen temor de declarar y creen que tienen que pagar un precio muy alto para decir la verdad. Por favor, mírame a los ojos y ve mi llanto, y que por todo lo que pasé tenga mérito. Gracias, su señoría. Gracias. Lectura de la Declaración de Delitos Graves en el caso de El Pueblo del Estado de California contra Nazón Joaquín García. Los Ángeles, California, 3 de junio de 2022, sesión matutina. En la fecha indicada arriba, con el acusado presente en el tribunal y representado por los defensores Alan J. Jackson y Caleb Mason, abogados, el pueblo representado por Patricia Fusco, Diana Callahan y Jeffrey Siegel, fiscales generales adjuntos del Condado de Los Ángeles, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos. La Corte. Se abre la sesión en el pueblo contra García. El acusado está presente. Todos los abogados están presentes. El caso se adelantó del lunes 6 de junio. Tengo entendido que hay una disposición en este caso. ¿Es correcto con respecto a todas las partes? Señora Callahan, sí, su señoría. Señor Jackson, es correcto. La Corte. Si la Fiscalía pudiera poner los parámetros y la disposición en el acta, por favor. Señora Callahan, sí, su señoría. El acusado se declarará culpable de los cargos 1, 7 y 9. Él recibirá, con respecto al cargo 1, 8 meses, que es 1/3 de la pena media de la pena base, que será el cargo 6, en el que él recibirá 8 años. Y además él recibirá 8 años como la pena media en el cargo 9, por un total de 16 años y 8 meses. La Corte. Esto es de conformidad con el Código Penal 667.6, subdivisión B. ¿Es esto, señor Jackson, lo que acordó la defensa? Señor Jackson, lo es. La Corte. ¿Es esto lo que usted quiere hacer, señor García? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene ciertos derechos constitucionales. Usted tiene derecho a un juicio conjurado. Un juicio conjurado es aquel en que 12 miembros de la comunidad son seleccionados por su abogado y la fiscalía y oyen la evidencia en este caso. Los 12 deben concluir que usted es culpable más allá de toda duda razonable antes de que pueda ser hallado culpable. ¿Usted comprende su derecho a un juicio conjurado? El acusado, sí, señor. La Corte. ¿Usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene el derecho a confrontar y contrainterrogar a los testigos en su contra. Esto quiere decir que los testigos subirían al estrado a testificar y usted, a través de su abogado, los podría hacer preguntas. ¿Usted comprende su derecho a confrontar y a contrainterrogar a los testigos en su contra? El acusado, sí, señor. La Corte. ¿Usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene el derecho a usar los requerimientos de comparecencia de este tribunal para citar testigos en su propia defensa. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. ¿Usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene el derecho contra la autoincriminación. Lo que esto quiere decir es que usted puede guardar silencio y forzar a la Fiscalía a probar todos y cada uno de los elementos de los delitos en su contra. Al declararse culpable, usted está diciendo que es culpable, y usted está por consiguiente incriminándose a sí mismo. ¿Usted comprende su derecho contra la autoincriminación? El acusado, sí, señor. La Corte, ¿y usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte. La sentencia máxima en este caso es, con respecto al cargo 1, 1, 2 o 3 años. Con respecto a los cargos 7 y 9, 6, 8 o 10 años. Usted escuchó cuál es el acuerdo en el caso. Al término de su sentencia, usted estará en libertad bajo palabra por 2 años.
Si usted viola cualquiera de los términos o condiciones de su libertad bajo palabra, puede ser enviado a la prisión estatal hasta por 1 año por cada violación. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. Si usted no es un ciudadano, esta declaración puede y será usada para deportarlo, para negarle los beneficios de la ciudadanía y para negarle el reingreso a este país. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. ¿Alguien le ha dicho a usted algo distinto en relación a sus consecuencias inmigratorias de aquellas que acabo de exponer aquí en el acta? El acusado, no. La Corte. Hay una multa obligatoria de indemnización que yo debo imponer. El mínimo son $300. El máximo es $10.000. Le prometo que será el mínimo. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. Asimismo, existe una multa de $300 de revocación de libertad bajo palabra que debo imponer, pero posponer. No se activa a menos que usted viole su libertad bajo palabra. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. Voy a tener que ordenar que se le tome una muestra de tejido de ADN para una base de datos de ADN. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. Usted deberá registrarse como agresor sexual con el jefe de policía o el alguacil, donde quiera que usted resida por el resto de su vida. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. ¿Se le ha hecho alguna promesa aparte de la que yo expuse aquí en el acta? ¿O alguien lo ha amenazado o forzado a declararse culpable de estos cargos? El acusado, no. La Corte. Usted se está declarando culpable libremente y voluntariamente y porque usted siente en este momento que es lo mejor para usted. El acusado, sí. La Corte. Usted ha discutido este caso en su totalidad con sus abogados porque usted comprende la naturaleza de estos cargos, los elementos de estos delitos y todas las defensas que podría tener. El acusado, sí. La Corte. ¿Hay algo más que la Fiscalía quiere que yo le pregunte? Señora Callahan, sí, su señoría. El acusado renunciará a sus derechos de apelación. La Corte. Muy bien. Parte de las condiciones de la negociación del acuerdo es que usted renuncie a sus derechos de apelación hasta la fecha de su sentencia, incluyéndola. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. ¿Usted está de acuerdo? El acusado, sí. La Corte. ¿Hay algo más de parte de la Fiscalía? Señora Callahan, no, su señoría. La Corte. Entonces, en este documento acusatorio, BA 484133, que lo acusa en el cargo 1 de una violación a la sección del Código Penal 288, subdivisión C, 1, acto lascivo en una niña de 14 o 15 años. En el cargo 7, de una violación de la sección del Código Penal 287, subdivisión C, 2C, copulación oral forzada con una menor. En el cargo 9, de una violación del Código Penal 287, subdivisión C, 2C, copulación oral forzada con una menor. Con respecto a estos 3 cargos, ¿cómo se declara? El acusado culpable. La Corte. ¿Los defensores están de acuerdo en la renuncia? ¿Se unen a la declaración? Señor Jackson, sí. La Corte. Basado en mi propio análisis personal de la audiencia preliminar que yo presidí, concluyo que la declaración está basada en los hechos. Habiendo observado la conducta del acusado durante la toma de las declaraciones, concluyo que él, a sabiendas, inteligentemente, con entendimiento, expresamente y explícitamente renuncia a sus derechos, y ha declarado libre y voluntariamente. Él comprende la sentencia máxima y comprende las consecuencias de la declaración. A él se le han informado la naturaleza de los cargos y todas las posibles consecuencias. Basada en mi conclusión, habiendo presidido la audiencia preliminar, concluyo que la declaración está basada en los hechos. En cuanto a la sentencia, abogados, les dije a los abogados que mi personal, que ha llegado temprano, conservo a mi personal porque no hago que se queden hasta tarde. No sé si los abogados quieren la sentencia en una fecha distinta. Cualquier fecha la próxima semana o da igual. ¿Qué les apetece? Señor Jackson, la señora Callahan y yo lo discutimos y nos gustaría poner la sentencia en el 9, que es el jueves de la próxima semana. La Corte. ¿Cómo nos va ese día? La Secretaría Judicial. ¿Quién? Señora Fusco, su señoría, ¿puedo preguntar para asegurarme de que esa fecha les servirá a las víctimas? La Corte, por supuesto. Pausa en los procedimientos.
Señora Fusco, su señoría, ¿sería posible hacerle el 10? Y me disculpo, yo no estuve aquí antes con los abogados. La Corte. Esa fecha está tachada en mi calendario. Lo siento. Tenemos otros casos en esa fecha que van a requerir mucho tiempo. Señora Fusco, ¿qué tal el 8? Señor Jackson, ¿me permite solo un momento? La Corte. Por supuesto. Pausa en los procedimientos. Señor Jackson, nos parece bien su señoría. La Corte, ¿usted está de acuerdo, señor? El acusado, sí. La Corte, muy bien. Se fijará la sentencia en este caso el 8 de junio de 2022 a las 8:30 am en esta sala del tribunal. Y nuevamente espero a los abogados a las 8:30 en punto. Se ordena comparecer al acusado. En este momento queda en prisión preventiva sin fianza. Señor Jackson, su señoría, con respecto a todos los cargos restantes, ¿la Fiscalía se dispone a desestimar con prejuicio? La Corte, me parece que eso sucedería en el momento de imponer la sentencia. Señor Jackson, siempre y cuando quede en el acta que esto es parte del acuerdo, inherente en el acuerdo. Si sucede el miércoles está bien, yo solo quiero asegurarme de que no fue una omisión. La Corte, no fue una omisión y es un pacto con el acuerdo del caso. La Fiscalía coincide. Señora Callahan, correcto. Señor Jackson, con eso es suficiente. La Corte, muy bien. Señor Jackson, nosotros lo valoramos. Señora Fusco, gracias su señoría. La Corte, gracias. Procedimientos concluidos.